fin y al cabo, en la medida en que la parte puede creer pues legítimamente que eso se puede reconsiderar. Y admito que es un tema debatible, ¿correcto? Admito que es un tema debatible. Pero después, doctor. Sí, en el sentido, doctor, de que la pena práctica es un lado, eso podría ser materia de un recurso de anulación ante el Poder Judicial. Por supuesto. Eso puede ser materia de un recurso de anulación del Poder Judicial. Es más, si la parte a la que le afecta, imaginemos que planteo una reconsideración, un tema que lo dejo en la duda, porque en realidad ni yo mismo tengo claro 100% una de las dos posiciones. Yo estimo que no, me inclino por el no. Pero digamos, dudo también porque, en fin, no tiene formalmente la característica del laudo. ¿Qué otros recursos hay con respecto al laudo? La interpretación, estábamos ahí. Lo que no puedo hacer mi interpretación es decirle al tribunal, oye tribunal, tú has interpretado que yo no tengo razón, ¿no es cierto? Tú has dicho que esto es A más B más C y que has resuelto X, y en realidad no es verdad que la interpretación correcta que has debido hacer, rata asquerosa, es que A más B más C no da X sino da Z. Eso no es interpretación, señores. Esa es una apelación encubierta o es una reconsideración que no está permitida por la ley. Eso no se puede. Le estás diciendo al tribunal, oye, cambia el sentido de tu resolución. Yo sé que eso queremos todos los abogados cuando no nos va bien a un lado, me incluyo, ¿correcto? Pero no lo podemos hacer. Y otra cosa, otro detalle, no es buen negocio tampoco hacer eso para una ulterior anulación, porque si esa interpretación que esconde una apelación simplemente ratifica cuáles son mis argumentos, pues simplemente, o simplemente ataca los argumentos del tribunal, esas no son causales para anular un laudo arbitral. Y naturalmente no lo podría anular invocando simplemente una cuestión de interpretación de normas jurídicas o algo parecido. Y generalmente los recursos de anulación, en el fondo, se basan en señalar de la Corte, señor, este laudo se debe caer. ¿Por qué? Porque el tribunal ha interpretado esto de una manera ilegal. Claro, y lo cubro con otros argumentos que en la inmensísima mayoría de casos no son otra cosa que fuegos artificiales. Eso es la verdad. Recurso de integración. Señor, usted ha resuelto, magnífico, su lado me encanta, pero usted se ha olvidado, señor, de pronunciarse sobre el tema de los intereses. Yo le he pedido a usted, no, indemnización, perdón, le he pedido que me pague un capital más intereses. Y usted ha tratado todas las pretensiones, pero usted se ha olvidado de los intereses. Le ruego a usted, señor presidente, que integre el laudo. ¿Por qué? Porque ha sido expedido sin considerar y sin pronunciarse sobre el tema relativo a los intereses. O a lo mejor sí los consideró, pero no se pronunció. O a lo mejor sí se pronunció, pero no lo consideró, con lo cual podría correrme el riesgo de que mi contraparte anule el laudo por haberse resuelto sin la debida motivación. Sin duda, señor, complete usted todo lo relativo a los intereses para que el laudo quede impecable. Esa es la integración, cuando al laudo le falta pronunciarse sobre algo que fue materia controvertida. La integración no tiene sentido cuando yo también quiera, en virtud de la integración, camuflar un cambio de opinión del tribunal, ¿no es cierto? Usted no se ha pronunciado en su cadena de razonamiento sobre este punto. Si se pronunciara sobre este punto, me daría la razón a mí, que no lo ha considerado, pues, o sea, ha considerado conveniente y por otro camino interpretativo, por otro orden ilógico. Y finalmente, el recurso de exclusión. El recurso de exclusión es nuevo. El recurso de exclusión es nuevo, y a diferencia de los tres anteriores, el recurso de exclusión la exclusión no puede resolverse de oficio. El tribunal sí puede resolver de oficio, puede hacerlo evidentemente a pedido de parte, pero puede resolver de oficio temas de rectificación. El tribunal mismo se da cuenta de un error numérico y lo corrige, o de interpretación, o de integración. Pero lo que no puede hacer de oficio un tribunal arbitral es excluir aspectos del laudo arbitral que integran precisamente ese laudo, porque podría venir a través de esa exclusión encubierto un cambio de parecer en el tribunal. ¿Qué busco yo con el recurso de exclusión? Usted se ha pronunciado sobre intereses, para seguir con el mismo ejemplo. Usted se ha pronunciado sobre intereses, pero señor presidente, ¿usted no se ha dado cuenta que mi contraparte no ha pretendido intereses?
O sea, mi contraparte ha pretendido, ojo, a mi contraparte se le pasó, qué pena por ella, pero mi contraparte ha pedido que se le pague 1 millón de soles, pero no puso más intereses. Y usted en la parte considerativa y en la parte resolutiva agrega, ¿no?, más, coma, más intereses. ¿Y de dónde me sacó los intereses? Si mi contraparte no los ha pedido. Entonces, en ese caso, le pido a usted, señor presidente, que excluya del laudo todo razonamiento y toda resolución relativa a los intereses. Doctor. Quería consultarle, doctor, si en estos casos del laudo que estamos tratando tendría cabida el jura no discuria, se podría aplicar en algún momento. A ver, le digo. Podría aplicarse el jura no discuria en el sentido de suplir algún argumento o corregir algún argumento, alguna invocación equivocada, ¿no? Yo en mi vida lo he hecho una vez, una sola vez. Y la única vez que lo he hecho era porque no tenía otra cosa que recurrir al jura no discuria o consagrar una injusticia absoluta. Pero confieso que no soy amigo de hacerlo. Ese fue un caso de estado de necesidad. El jura no discuria, no estamos hablando pues de un tema de alimentos, no estamos hablando de defensas, de partes indefensas, estamos hablando de partes generalmente asesoradas por abogados competentes, con oficio, estamos hablando de empresas, ¿no es cierto?, de entidades estatales. Es decir, yo creo que la función de los tribunales arbitrales debe ser resolver en base a lo que se exponga a su conocimiento y no tratar de corregir los errores de las partes y de sus abogados. O sea, los tribunales no son la mamá de las partes ni de sus abogados, son tribunales arbitrales. Y además, acá hay que tener mucho cuidado. En este ejemplo que les digo, el tema salió bien, nadie por un lado, pero uno se corre un gran riesgo con la aplicación del jura no discuria, porque el jura no discuria puede dar la sensación de que en efecto tú como tribunal estás coadyuvando a la defensa de la parte que no se defendió bien, ¿no es cierto? Entonces, sobre todo cuando hablamos de conflictos entre empresas, conflictos patrimoniales, yo creo que hay que tener extremo cuidado con la aplicación del jura no discuria. ¿Que lo puede hacer un tribunal arbitral? Sí lo puede hacer, claro, no hay nada que lo vede, ¿no? Pero, en realidad, yo recomendaría no hacerlo en principio, y si tienen que hacerlo, como le digo, en casos de extrema necesidad. Doctor. Buen día, doctor. Hay un tema que es muy confuso. Una institución, nos fuimos a un laudo arbitral, y en el laudo nos dan que nos tienen que pagar un monto determinado de 1,5 millones de soles, pero a la hora de ejecutar el pago, hace la liquidación un técnico, no un ingeniero, sino un técnico de la institución, nos hace una liquidación y no acata lo que dice el laudo, sino simplemente el criterio dice, no sabes qué, pero tiene que pagar 950.000 soles, de 1,5 millones. Nosotros, como no teníamos liquidez, teníamos que pagar captación. Aceptamos ese pago. Pero, después de 2 años, ¿sabes qué? Ha llegado el tema de cobrar lo que falta, ¿no? Presentamos para que nos hagan la ejecución completa y nos informan de que eso ya se pagó. Pero nunca nosotros dimos nunca nos dimos un consentimiento de una renuncia a ese pago. Nunca ingresamos documentos, simplemente pasaron el tiempo y ahora nos dicen de que para poder darnos ese pago tendremos que esperar o pedir la institución, pedir un presupuesto para poder pagar ese laudo. O si no, irnos a vía judicial. Bueno, ese es un problema no solo de derechos, sino un problema de hechos, ¿no? Un problema de hecho y de derecho. Y es un problema real, ¿no?, lo que usted está señalando. Ahora, dependerá también de cómo se produjo ese pago parcial. Se hicieron, entiendo, cuando se aceptó ese pago parcial, las reservas del caso. Yo quiero decir que solamente se estaba pagando una parte, que se seguía deudando. Bueno, no se hizo esa reserva. El técnico que hizo la liquidación, una persona que no está competente para ir en contra de una resolución que está fijando. Pero cuando se acepta el pago, ¿se hace reserva? Porque, digo, voy a responder en términos generales, ¿no?, para que la respuesta sea, digamos, de utilidad general. El problema con el pago parcial es lo que digo yo como acreedor cuando recibo el pago parcial. Porque, por decir, si a mí me deben 100 y me pagan 40, y no digo en el recibo
que me están pagando 40 y que me deben 60, ¿no es cierto? Podría correr el riesgo de que mañana me digan, señor, yo le pagué todo. Como que me ha pagado todo, usted me ha pagado 40. Sí, te pago 40, pero con los 40 tú diste por cancelada la deuda. Yo no la di por cancelada, sí, no te has dado cuenta que la diste por cancelada. ¿Cómo la diste por cancelada? Porque en el papel del recibo no has hecho reserva. Y eso significa, y no será el primer caso, en el cual un acreedor cuando recibe 40 se dé por satisfecho por los 100 que se le debía, ¿no? Entonces, no digo que sea el caso, no estamos para contestar, digamos, casos, porque tengo que terminar el tema y me quedan 15 minutos. Le agradezco, pero, digamos, hay que tener mucho cuidado en los recibos que se dicen ellos. Naturalmente, si no fuese el caso, se puede, para contestar la pregunta finalmente, si no fuese el caso, es decir, si quedara claro que se sigue deudando la suma, voy a poder recurrir naturalmente al Poder Judicial para la emisión del laudo, en la medida, naturalmente, que se haya resuelto claramente cuál es la suma que se me debía. ¿Cuál es la suma? Doctor, un funcionario puede ir en contra de lo que dice el... Naturalmente que no. Eso lo concluyó. Naturalmente que no. Él bajó la tasa de lo que había puesto el tribunal arbitral a su criterio. A la parte solo le corresponde acatar lo resuelto por el tribunal arbitral, en tanto este lado sea ejecutado. Nada más. Es como, no solo la entidad, el gerente de una empresa no puede variar el monto de lo que tiene que pagar la empresa que ha sido condenada. ¿Qué pasa entonces cuando se resuelven estos recursos contemplados por el artículo 58? ¿Qué pasa con el tribunal arbitral? Meditó y resolvió la rectificación, interpretación, integración y exclusión. Que además todos estos recursos se tiene que correr traslado a la parte contraria, la que tendrá la oportunidad de expresarse y decir lo que convenga a sus intereses. Luego de ir a la parte, el tribunal va a resolver. Esa resolución pone fin al proceso. Salvo, es decir, el tribunal deja de ser competente para seguir conociendo cualquier tema entre las partes, salvo que las partes hayan dado al tribunal la facultad de ejecutar el laudo. La ley de arbitraje contempla la posibilidad de que las partes hayan dado al tribunal la posibilidad de ejecutar el laudo. En ese caso, el tribunal podrá seguir conociendo el proceso para ayudar en la ejecución, pero es evidente que el tribunal siempre va a tener un límite, y el límite es que el tribunal no tiene coercio. O sea, si una parte es renuente al cumplimiento voluntario del laudo, pues simplemente se tendrá que recurrir al auxilio de los tribunales ordinarios para que puedan ordenar la ejecución forzosa del laudo arbitral. ¿No es cierto? Ahora, la ley es muy puntual en cuanto a los recursos contra el laudo. Hemos señalado que el recurso pertinente es la anulación del laudo arbitral. Esto se interpone ante la Corte Superior, donde enviese sala comercial a la sala comercial de la Corte Superior, y evidentemente se tendrá que resolver en base a la causal por la cual se interponga el recurso de anulación. La Corte Superior no es segunda instancia. La Corte Superior lo mejor que puede hacer para tus intereses, pues yo es anular el laudo, pero de ninguna manera va a revocar lo que se señala en el laudo, o sea, no va a resolver sobre el fondo. Le podrá quitar validez al laudo, pero lo que no puede hacer es revocar lo señalado en él. Se podrá seguir, una vez anulado el laudo, nuevamente el proceso en el estado que se encontraba, o el Poder Judicial adquirirá la competencia, etcétera. Pero lo que no puede hacer la Corte Superior es revocar el laudo y fallar en un determinado sentido sobre el fondo. Ahora, las causales de anulación, un detalle antes de las causales de anulación. Sí. ¿Cómo no? ¿Qué remedio hay cuando no existe congruencia entre la anulación del laudo y la ejecución del laudo? La anulación no sería el primer caso en que se pudiese anular un laudo arbitral invocando la violación del debido proceso por falta de congruencia entre lo considerado y lo resuelto en el mismo. Es decir, si todos los considerandos me dan la razón y al final se declara infundada mi pretensión, evidentemente yo puedo recurrir a la anulación. Y la Corte Superior entiende que sus facultades van también a extremos de esa naturaleza. Sí, claro, por supuesto. Pero en este caso, fíjese usted, es un tema de orden formal. O sea, no es que la Corte Superior diga, no, pues acá tiene la razón el otro. No, simplemente usted le dio la razón, pero se ha negado usted, ¿no?,
a rectificar cuando le pidieron rectificar